TUTV presenta Tu Opinión, programa de opinión de producción nacional audiovisual apto para todo público. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión de Tu Opinión, programa que disfrutan a través de la señal de TUTV, televisión que está contigo como siempre de lunes a viernes, 12 del mediodía, entrega estelar, 8:30 de la noche, nuestra reposición. No olviden que también estamos ya activados en nuestras diferentes plataformas, los puedes ver a través de multitel.com.ve, del mismo modo tenemos la alternativa de tutv.com.ve y del mismo modo el canal de YouTube. Si no puedes verlo en el momento, este programa lo puedes apreciar a cualquier hora en el canal de YouTube de TUTV, más allá también de nuestras plataformas en TikTok, Facebook e Instagram. Hoy nuestro invitado es un viejo amigo de esta casa, tenía tiempo que no nos visitaba, Miguel Vázquez. Miguel es secretario general nacional del Partido Soluciones para Venezuela, que a nivel nacional lidera el doctor Claudio Fermín. Y bueno, con Miguel vamos a analizar un poco, ¿no?, todo lo que ha venido aconteciendo en el plano político, social, lo económico y sobre todo el estado Sucre. Como ustedes saben, Miguel fue en un tiempo reciente diputado del CLES, siempre ha estado muy activo en lo que es el contexto de la sociedad política. Y bueno, siempre es importante conocer su punto de vista, su visión y hacia dónde gira todo esto que está aconteciendo en el país. Miguel, qué gusto tenerte hoy en un escenario distinto, ¿no?, al estudio, aquí en esta hábitat natural de la Plaza Miranda, pero siempre y bajo, por supuesto, esta imagen histórica, ¿no?, de Sebastián Francisco de Miranda. Bienvenido. Muchas gracias, vale. La verdad que es un inmenso placer siempre compartir con la gente de Paria y particularmente venir a TUTV, venir al programa Tu Opinión para conversar con la gente, expresarle nuestros puntos de vista, siempre con optimismo, siempre con entusiasmo, a pesar de las adversidades que pueda estar viviendo hoy el país. ¿Cómo ves el panorama, sobre todo por lo que aconteció comenzando el año, ¿no?, que ya todos conocemos, y cómo se han ido encauzando las cosas y sobre todo la posición que fijan ustedes desde Soluciones para Venezuela? Hemos visto de manera muy consecuente participando al doctor Claudio Fermín, a tu persona, manejando una postura tal vez distinta a los que algunos otros están observando y apreciando. El 3 de enero será una fecha imborrable en la memoria histórica de los venezolanos. Primera vez en nuestra historia un suceso de tal naturaleza, una agresión, una incursión militar, una invasión, una superioridad militar de una potencia contra un pueblo débil tecnológica, económica y militarmente. Llegaron al extremo de destruir bienes de la República, lanzar misiles, secuestrar al presidente y su esposa, bueno, violar las leyes internacionales. Esto no tiene parangón en la historia. Eso, aunque alguna gente cree que es un hecho cualquiera y que ya pasó, no, será un hecho histórico y que a partir de él, evidentemente, hay una nueva realidad, inédita realidad política en Venezuela que nos obliga a actuar conforme a criterios nacionalistas, pero también ubicados en lo que está pasando, en la realidad. Nosotros creemos que la soberanía quedó lesionada, golpeada, pero a pesar de que la soberanía quedó lesionada, golpeada, los postulados de luchar por la democracia y que se practique la democracia son permanentes. Los postulados de que haya siempre estabilidad institucional para que la gente no se tente a hacer política fuera de la institucionalidad, también hay que darle continuidad y luchar por las reivindicaciones socioeconómicas de nuestras comunidades, de nuestros trabajadores. Eso es insoslayable. Esas cuatro vertientes hacen de nuestra política: luchar siempre por la comunidad, luchar siempre por la estabilidad democrática en el país y luchar porque se recuperen espacios de soberanía, que de verdad que está bien difícil, porque Venezuela hoy es un país tutelado por una potencia, por una posición injerencista de un gobierno autoritario que se cree dueño del mundo. Y bueno,
y habrá que actuar de acuerdo a esas circunstancias, que es lo que entiendo que está haciendo la presidenta Delcy Rodríguez, a quien entiendo debemos respaldar para que garantice la estabilidad del país en esta transitoriedad, en esta encargaduría, que tampoco sabemos qué tiempo tendrá. A eso iba, ¿no? Es un papel transitorio y muchos, y todos lo dicen, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Hacia dónde pudiera girar todo esto? ¿Viene un proceso eleccionario? ¿Pudiera ser este año? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, en primer lugar, que con ese tutelaje, con esa pistola en la cabeza que tiene Venezuela, bueno, cualquier cosa ha de esperarse. Pero lo principal que vemos es que el imperio que invadió a Venezuela, bueno, quiere sus negocios petroleros y de cualquier manera se reformó la ley de hidrocarburos, comienzan ya ese pugilato, nada concreto en lo inmediato, porque la venta de los 50 millones de barriles eran que estaban estancados allí, pero de ahí en adelante no hay otra cosa. Bueno, ojalá las cosas se desarrollen y haya ingresos económicos para el país. Pero una elección en términos del corto plazo, del mediano plazo incluso, no sería lo más recomendable en Venezuela, porque no ayudaría a estabilizar, no ayudaría a lo que se pretende, y creo yo que es lo que se busca con la ley de amnistía, es intentar un camino de reconciliación, de reconocimiento, de entendimiento. No es completa la ley, por supuesto, sin embargo, es un paso, porque cuando tienes un elefante y te lo quieres comer, no puede ser de un solo bocado, y en Venezuela había un elefante. Entonces, tiene que ser rebanado y esas cosas, vendrán otras discusiones. Veo un buen ambiente en la Asamblea Nacional, hay debate, hay gente que se opone y se le presta atención, diferente a días anteriores. La amnistía es una rectificación, es un reconocimiento incluso que aquí hubo barbaridades, pero la diplomacia habla con mucha prudencia y bueno, no podemos entender que todo va a ser junto. Yo estoy de acuerdo con lo que está pasando en el sentido de que la amnistía pone un pie adelante. El artículo 15 de la misma abre el espacio para hablar de otros temas que no están contemplados en la ley. Vamos a establecer una pausa, amigos. Enseguida retornamos para continuar conversando con Miguel Vázquez, nuestro invitado de hoy. Usted está viendo Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Seguimos conversando con Miguel Vázquez, secretario general nacional de Soluciones para Venezuela. Miguel, antes de terminar el bloque anterior, bueno, hablabas tú del tema de la amnistía, ¿no? Y el proceso que se ha venido cumpliendo con la excarcelación de figuras del ámbito político. ¿Crees que se pudiera dar más? Porque todavía hay mucha gente privada de libertad. Sí, ayer escuchaba al diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión que quedó conformada junto con el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República para estudiar cada caso en particular. Y hablaba de 6.000 procedimientos en avance, hablaba de más excarcelaciones. Es decir, yo creo que hay que tener un poco de tiempo, porque hubo gente como que desconfiando, a veces con mucha razón, pero también cuando está viendo algunos hechos, que la misma presidenta haya pedido una ley de amnistía para atender casos del 99 al 2026, dice de que esa presidenta está criticando al presidente Maduro y al presidente Chávez porque fueron los que dejaron esos casos. ¿O está direccionada a eso? Como quiera que sea, pero es una rectificación y es una valentía y es un coraje para discutir con sus propios compañeros. Bueno, cuando se van presentando cambios siempre hay resistencia, pero yo apuesto a que el país tenga que entrar en un proceso de normalización, que fue un hecho fortuito, un hecho impensable, imponderable, lo que lo generó. Cualquier cosa debe ser un mejor argumento para entrar en un proceso de soberanía, de democracia, de estabilidad institucional y de reivindicaciones para las comunidades, que esa es la razón fundamental del quehacer gubernamental, del quehacer político, que los trabajadores tengan buenos sueldos, que los trabajadores tengan garantía de su seguridad social, que la vialidad, que los acueductos, que la electricidad, que el sistema de salud, que todas las cosas funcionen. Y Venezuela siempre ha sido envidiada por otros países del mundo en su riqueza y bueno, realmente fue un desequilibrio grande el que en el país entraran tantos recursos y la pobreza estuviera campeante. Pues entonces,
entendamos que el 3 de enero es una circunstancia que obliga a entender la política de otra manera, pero sin revanchismo, sin odio. Vamos, porque por Venezuela vale la pena todos los esfuerzos, todos los sacrificios. Debo entender que lo que acabas de decir fue un mal necesario. Te estoy diciendo, a mí me hierve la sangre cuando veo que Venezuela tenga que depender de los desparpajos y las planificaciones de una potencia. Me hierve. Entiendo que en los momentos no hay otra circunstancia. Habrá que ir llevando esto hasta que haya una circunstancia internacional, porque el multilateralismo ha fracasado también en Venezuela, en el mundo, porque la visión unipolar de Estados Unidos y ahora ese grupo de paz que está conformando quiere arrasar hasta con las Naciones Unidas y con todas esas cosas. Son circunstancias horribles, porque no es nada más Venezuela, es Groenlandia, es Canadá, es Panamá, es el Golfo de México, es Irán, es todo lo que a ellos se les antoje, que le puede rentar grandes negocios a los millonarios del mundo bajo la tutela del plan Trump. Bueno, se lo quieren llevar por delante. Tendremos que luchar, tendremos que aspirar que el multilateralismo vuelva a tomar fuerza, que Trump pierda las elecciones de noviembre, que varias circunstancias, que la constancia de Venezuela, que la unidad nacional, bueno, creen condiciones para que Venezuela recupere autonomía y recupere soberanía. Mira, eso de un mal necesario no lo dejo pasar, porque jamás y nunca nosotros podemos aceptar que fuerzas imperiales nos dobleguen y nos pisoteen y nos maltraten. Lo hiciste, pero lo debes también. El pueblo no debe olvidar esa circunstancia del 3 de enero, pero la vida sigue adelante. Ahora, el tema, y hablabas de los trabajadores, de la condición económica de los trabajadores venezolanos, ¿qué crees tú que pueda pasar? ¿Va a haber un incremento salarial? Muchos sectores hablan de una probable dolarización del país, aunque ya lo está. Porque en la práctica. Sí, en la práctica se está viendo, pero oficialmente no. Pero todo parte por un proceso, ¿no? Porque sí, hay que pensar primero en la Constitución, tendría que hacerse una reforma para todo eso. Claro. Y eso es un proceso bastante largo. Y tiene que haber una circunstancia económica que así lo ameriten. Sí. Nosotros siempre hemos querido que los recursos del país se distribuyan con justicia, pero la corrupción, el concepto del control del Estado sobre hasta los privados y posiciones sectarias impidieron de que esa bonanza económica que hubo en Venezuela tuviera mejores condiciones para la gente. Pero estamos ante una nueva realidad anunciada, no en práctica todavía. Se dice que al país entrarán muchos recursos. Bueno, ojalá entren muchos recursos. Hay gente que se frota las manos así y se olvidan de la razón por la cual. Hay gente que cree que fue cualquier cosa lo que pasó. No, que empiecen las inversiones, que piense todas esas cosas y que Venezuela sienta y los venezolanos sintamos que tenemos un gobierno soberano que intentará hasta el final, y si no lo intenta habrá que recordárselo siempre, que bueno, los intereses del país primero. Hay gente que tiene tiempo pidiendo aumento de salario y estoy de acuerdo, esa es una lucha justa, pero esa misma gente que lideran esos llamamientos son los mismos que dijeron que nos sancionaran, son los mismos que aceptaron el decreto de Obama de hace 10 años y de verdad un país que tenga sanciones de tal manera que no pueda vender su petróleo, que esté fuera del sistema financiero internacional, que sufra el desprecio de cientos de países que amenazados por Estados Unidos también le cortaron la relación económica, bueno, ¿cómo va a dar un aumento de salario? En estas circunstancias, eso es lo que tenemos que esperar y tenemos que recordarlo y tenemos que plantearlo. Dice el gobierno que hará unos anuncios. Cuando los haga, los observaremos. Pero si el aumento no es el esperado, tiene que ser progresivo en una circunstancia de mayor ingreso a la República. Bueno, los trabajadores tienen que ser premiados por tantos sacrificios que han hecho por el país y su vida se ha desmejorado por los bajos salarios. Establecemos pausa, amigos. Enseguida la última parte con Miguel Vázquez. Usted está viendo Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Última parte de nuestro programa, hoy gratamente conversando con Miguel Vázquez, quien es secretario general nacional de Soluciones para Venezuela, para cerrar el capítulo de esto de un probable ajuste salarial, Miguel.
Pero el asunto es que si se hace un ajuste tiene que ser también amoldado a la canasta básica, porque quedar por debajo es lo mismo. Y sobre todo ese dólar galopante, que ya está casi en 420 bolívares. Como lo dice la Constitución en su artículo 91, los sueldos y salarios tienen que servir para cubrir los gastos de la familia, de la canasta alimentaria, de la canasta básica, y conforme a los informes del Banco Central de Venezuela. Eso es la descripción legal. Bueno, la realidad es otra. Y si hay un barajo y que de verdad tenga que considerarse eso, bueno, por algo tenemos que arrancar. Pero la lucha de la gente, el reclamo de la gente, la justificación de la gente son los que hacen rectificar a los gobiernos. Y justamente aquí hay una realidad. Yo no creo que esto que se ha estado anunciando desde el 3, 4 de enero, porque alguna gente ahora, bueno, endiosa al señor Trump, nos viene, nos mata, nos quiebra las patas, nos tira una muleta y ahora hasta nos ofrece un menú de personas que posiblemente pudieran ser 1, 2, 3. ¿Quién es Trump para...? Pero no piensas que lo ven como una tabla de salvación ante tantas situaciones que se habían visto previamente. Es que en la gente hay un ánimo enorme hacia Trump. Yo tengo que ser responsable con mi pensamiento. O sea, el nacionalismo es contradictorio con permitir que la injerencia sea la que decida eso aquí en Venezuela. Yo creo que el costo ha sido demasiado alto. Yo sé que la gente tiene un entusiasmo y el comportamiento incorrecto del gobierno se ganó ese desprecio, pero esa no es la realidad. Hay que ser serio siempre. Tú no puedes ser serio un momento y otro momento no puedes ser serio. Es decir, ¿por qué tiene otro que venir a imponer nuestros planes? Pues, ¿por qué no es una decisión de nosotros? E incluso, ¿por qué tiene otro que decirnos quién puede ser el candidato para ¿Será porque esos planes no estaban puestos en funcionamiento? Bueno, es posible, el pueblo reaccionó ante las políticas incorrectas del gobierno. Eso está claro, ahí no hay ningún problema, porque un buen gobierno a lo mejor debió haber sido capaz de ganarse el respeto de la gente para que lo defendiera ante una circunstancia. Pero al margen de lo que sea, una situación como esta es inaceptable. Yo no la acepto. Yo soy venezolano, yo soy patriota, yo soy, bueno, heredero pues del legado de los libertadores, que en ningún momento aquí se había visto, ni en la guerra de independencia, esa invasión de esa manera a un país. Y ahora, después, estamos en otros tiempos que son modernos, pero nada puede hacer que eso retroceda en los conceptos de lo que son la autodeterminación. Yo digo, ubicados en esta circunstancia, desenvolvernos, muy difícil, no es fácil, muy lento, inédito, toda esta cuestión, pero no perder de vista estos hechos del 3 de enero y tener un comportamiento, democracia, soberanía, estabilidad institucional y reivindicaciones para los pueblos. Nos queda poco tiempo, Miguel, pero nos gustaría saber tu apreciación. Tú fuiste diputado en el CLES, estuviste en el Parlamento Regional. ¿Cómo ves el panorama en el estado Sucre, ahora bajo la figura liderada por Johanna Carrillo como gobernadora, el CLES, y el panorama que pinta para esta entidad oriental? De verdad que tengo poca información, porque lo que veo en los medios es mucha publicidad, pero no creo que esté funcionando bien las Salinas de Araya y sus trabajadores, la riqueza. Se habla de la recuperación del central azucarero de Cariaco y Cumanacoa, ojalá eso sea así. Bueno, no he visto ni ofertas, y si las hay, ojalá para el desarrollo de la actividad agrícola en el estado. Ojalá la recuperación del sistema de riego de Cariaco, ojalá las fuentes crediticias razonables, pues, para los cacaoteros, para la gente que trabaja. Pero de verdad que no tengo juicio de valor. Estoy esperando a ver la presentación de la memoria y cuenta para poderme ubicar en esas circunstancias. ¿Sientes que es un estado todavía estancado? Todavía. Eso se nota en las carreteras, eso se nota en los hospitales, que tú vas y no hay un yelco, no hay una inyectadora. Eso se nota en el trabajo, eso se nota en la promoción de nuevas industrias. Eso está estancado. Aspiro yo que en una circunstancia de despegue también Sucre despegue. Me preguntaste ahorita algo fuera de cámara, aprovecho para decirte, yo no estoy de acuerdo de que este tenga que ser un momento electoral. Hay gente ya trabajando para candidaturas, para esto. No, chico, aquí hace falta reflexionar sobre todas estas circunstancias. Yo particularmente no veo una elección en este mismo año, pero repito, no estamos dependiendo de nosotros, eso lo está planificando otro. Pero creo que si aquí hay una discusión
electoral será hacia la presidencia de la República con respecto a la falta del ¿Y presidente. qué posición fijaría en torno a ello Soluciones para Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo creo que la falta del presidente no fue voluntaria, no renunció, no murió, no se le hizo un juicio, lo secuestraron y eso no está contemplado en la Constitución como una causal para repetir las elecciones. Ese es un debate que está allí, eso tendrá un tiempo. Pero como a veces los debates no son exclusivamente jurídicos, o mejor dicho, lo jurídico no es lo puramente que decide las cosas, sino lo político. Entonces tendremos que estar allí en esa cosa. Por supuesto, en un proceso electoral que se presente hacia la presidencia, nosotros tendremos que tomar una decisión en medio de esas circunstancias. Ojalá no sea este año, ojalá incluso no sea el año que viene. Una vía elegante de producir un cambio presidencial en Venezuela es un revocatorio concertado para que todo el mundo entienda, porque si quieres unir, si quieres reconciliar, si quieres unificar, tienes que trabajar con todas las manos para que la gente se pueda acercar y respetar. Porque los que están a lo mejor dirán esos argumentos que yo te estoy dando y caerá mal. Y los que quieren estar van a presionar y entonces hace falta una salida concertada. Y la mía, la que yo veo dentro de 2 años, elegantemente, un revocatorio concertado. ¿Cómo están Soluciones para Venezuela en el estado Sucre, su estructura, el trabajo? Bien, bien, bien. El joven José Luis Candayo, ahora licenciado, graduado en el día de hoy en la Universidad de Oriente, bueno, asumió la conducción del partido en el estado, nuestros cuadros principales allí, en todos los municipios existentes. La posición nuestra es complicada, es difícil, no es fácil de entender, no nos dejamos arrastrar por los cantos de sireno, ni vamos tampoco para donde sopla el viento. Tenemos una posición auténtica, nacionalista, pero la solución está bien. Y a nivel nacional, donde estoy ejerciendo la Secretaría General, bueno, tenemos un partido en 24 entidades federales de 25. Todavía no tenemos presencia en el estado de Esequibo, pero vamos a tener. Y tenemos dirigentes reconocidos en cada uno de esos estados que se reúnen, que opinan. Tenemos una fuerza pequeña, pero importante, opinando siempre sobre Venezuela. Y por Venezuela somos capaces de hacer los sacrificios que haya que hacer, con la frente en alto. ¿Y habrá luz al final del túnel? Siempre hay luz, menos en el oriente, en Corpuelec. Miguel Vázquez, amigos, gracias a ustedes por su amable atención. En nombre de todo el equipo técnico de producción, Dios mediante, hasta la próxima. TUTV presentó Tu Opinión.